Estamos en aplicaciones de las leyes de Newton, ¿no? Ya hemos visto equilibrio de la partícula, hemos empezado a ver problemas que tienen que ver con la segunda ley de Newton, ¿no? Bien, habíamos visto ya la máquina de Atwood. Había señalado e insistí varias veces en cómo era el arreglo, el hecho de que la máquina de Atwood hacía posible de que yo tuviera cierto paralelismo. Cuando digo cierto paralelismo me refiero al hecho de que por la disposición de las cuerdas teníamos paralelismo. Ese paralelismo hacía posible de que el peso de el uno se pusiera en competencia con el peso del otro, ¿verdad? ¿Quién ganaba? Evidentemente el más pesado, y para ese lado se movía mi sistema. ¿Qué podemos decir acá? ¿Se moverá el sistema o no? Entonces, tenemos aquí pendiendo un bloque de 2 kilogramos, mientras que acá tenemos un bloque de 5 kilogramos. Entonces, resulta que nos dejamos llevar porque este es más pesado que el de acá y creemos que no se mueve, cuando realmente sí se mueve. ¿Sí? La disposición de las cuerdas es diferente a la disposición de acá. Insisto, acá podríamos decir que estamos frente a un paralelismo, pero acá no hay un paralelismo. De acuerdo con la disposición de las cuerdas, más bien vemos ¿qué cosa? Perpendicularidad. Esa perpendicularidad hace que, escúchese bien lo que voy a decir, esa perpendicularidad hace que el peso de este objeto, que es el más liviano, nunca se ponga en competencia con el peso de este otro, que es el más pesado. Por la disposición de la cuerda en la máquina de Atwood, este peso, si yo sigo la disposición de la cuerda, yo sigo y en algún momento me enfrento con el otro. Aquí había una competencia directa, peso contra peso. Pero acá, si yo sigo la línea de la cuerda y me voy de largo, y nunca me voy a encontrar con quién, con el peso del otro objeto. Es por la disposición de la cuerda, jóvenes, por cómo está dispuesta la cuerda, el hecho de que este peso está perpendicular a la línea de la cuerda. Este peso no tiene componente
a lo largo de esta línea. Y eso es equivalente a que yo les diga de que este de aquí no tiene competencia. Como que si en un torneo usted asista a la competencia y la otra persona no se presentó. Si no se presentó la otra persona, ¿quién gana? Ganan ustedes, que fueron los que se presentaron. Aquí es lo mismo. Este peso nunca enfrentó a fuerza alguna, nunca se enfrentó con el peso de acá. Y por lo tanto decimos que este no tiene competencia. Y si no tiene competencia, ¿quién gana? Gana este. ¿Sí? Teóricamente hablando, exageradamente hablando, voy a exagerar los valores. No a la teoría, voy a exagerar a los valores, pero puede ser que yo tenga aquí 1 gramo y puede ser que yo tenga acá 1 tonelada. Y ese gramo va a mover a esa tonelada. Teóricamente. ¿Por qué digo teóricamente? Porque en la realidad es de que va a haber rugosidad. Esa rugosidad hará posible que exista una fuerza de fricción, y de la cual ya hablaremos en unos momentos. Resulta que esa fuerza de fricción, su valor en un caso extremo va a depender de la fuerza normal. Y resulta que la fuerza normal va a depender del peso. Y en ese sentido, sí, resulta lógico de que si esto tiene 1 gramo y esto tiene 1 tonelada, no lo vamos a ver, pero porque existiría rugosidad. Pero por favor, insisto, bajo el razonamiento teórico de que no existiera rugosidad, bajo el razonamiento teórico de que esta superficie fuera lisa, no importa lo liviano que sea este objeto, va a mover a este otro sin importar lo pesado que este sea. Insisto, en ausencia de ¿qué? En ausencia de rugosidad. ¿Por qué? Porque en ausencia de rugosidad, vuelvo a insistir, este peso no se enfrentaría jamás con ninguna fuerza. Entonces, el sistema se mueve y se mueve de esta manera. Recuerde, ya habíamos observado ciertos elementos de un procedimiento que les decía, ¿no? Y en ese procedimiento, insisto, lo primero era analizar el movimiento. Después de ese análisis, ¿qué venía? ¿Qué venía después de diagrama de cuerpo libre? Después de que yo ya saqué las conclusiones para dónde se mueve mi sistema, entonces completo mi diagrama de cuerpo libre. He completado mi diagrama de cuerpo libre. ¿Qué hacemos a continuación? Planteamos las leyes de Newton que correspondan para cada elemento del sistema, ¿verdad? Entonces, para el elemento más liviano, decimos sumatoria de fuerzas en Y igual masa por aceleración, y ahí es donde seleccionábamos un sistema de referencia. Decíamos que si no conocemos la aceleración, se sugiere que el sistema de referencia sea a favor del movimiento positivo, ¿verdad? Entonces, en este caso diríamos hacia abajo positivo, peso menos tensión igual masa por aceleración. Primera ecuación. Una ecuación, 2 incógnitas.
Procedemos entonces con el análisis del bloque más grande, una sumatoria de fuerzas en X igual masa por aceleración. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en X, ya sabemos, X está relacionado con lo horizontal o con la línea de movimiento, ¿no? Ya veremos al respecto. En cuyo caso la tensión sería igual masa por aceleración. Se había hecho la sugerencia de que si ya tenemos estas dos ecuaciones, se había sugerido que las sumemos, ¿no? ¿Qué ganamos al sumarlas? Sumamos las dos ecuaciones, resulta que las tensiones se van y lo que me va a quedar es el peso del objeto más pequeño y por este lado que si yo despejo la aceleración deberíamos observar ahí la segunda ley. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional ¿a quién? A la masa del sistema. Como ya se les había indicado aquí, ¿cuál es la fuerza que mueve al sistema? El peso del que está colgando. Insisto, bajo la suposición de que esto es liso y por lo tanto no hay rugosidad, la única fuerza que busca mover al sistema es esta. Busca mover al sistema. Y si hablo del sistema, ¿cuál es la masa del sistema? La suma de estas dos masas. Eso es lo que usted debería observar aquí. Si es que hubiera existido rugosidad, entonces seguramente aquí hubiera existido una fricción, ¿verdad? Seguramente si existía una fricción aquí, entonces aquí hubiera ido menos esa fricción. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algo que no esté claro? Vuelvo a insistir, ¿no? Vuelvo a insistir de que aquí no hay que dejarnos llevar por el más pesado, sino por el hecho de que como no hay rugosidad, no hay fricción, resulta que este peso no tiene competencia ninguna. No se enfrenta con ninguna fuerza. Y al no tener con quién enfrentarse, pues evidentemente esa fuerza, ese peso gana. Y mi sistema se mueve. Ya si hubiera rugosidad, eso fuera otro análisis que habría que hacer. Entonces, termine de copiar para plantearles un problema. ¿Puedo borrar la primera pizarra? La misma orden, así que por gusto borré.
plano inclinado. Un plano inclinado fijo. ¿Sí? Plano inclinado fijo. Entiéndase que el plano inclinado no se va a mover. Está fijo. ¿Para dónde se mueve el sistema? ¿A favor de 4 o a favor de 6? Recuerde, ya hemos hecho 2 problemas. Solo en la máquina de Atwood usted puede obviar algún análisis y decir que se va a mover a favor del más pesado. ¿Por qué? Porque acuérdese, la máquina de Atwood, la disposición era de que las cuerdas quedaban paralelas, de tal manera que un peso se ponía en competencia con el otro peso. Acabamos de ver un problema en que la disposición de la cuerda era perpendicular y nunca el peso se confrontó al otro peso. En este caso, de acuerdo con la disposición de la cuerda, resulta que ahora este peso, escúchese bien lo que voy a decir, tampoco se va a poner en competencia directa. Ojo que digo competencia directa, o sea, el peso de este no se va a poner en competencia directa con el peso de este otro. No va a haber competencia directa, peso contra peso. Pero, si yo descompongo a este peso, ya hemos hablado de perpendicularidad antes y resulta que el peso es perpendicular a la horizontal y esta componente en Y es perpendicular a la inclinada, por lo tanto ahí está el ángulo. De tal manera de que esto sería mg coseno de teta. ¿Por qué coseno? Porque es adyacente. Y por ende acá sería mg seno de teta. Entonces, la competencia será entre este peso y la componente del peso de acá. Ahí es donde va a haber competencia. La competencia no será entre el peso y el peso de acá, sino entre el peso y la componente en X. Entonces, si nos ponemos a hacer una comparación, mg seno de teta comparado con mg. M es 4 seno de 30 gravedad y por acá tengo, acá tengo 6 seno y acá 4G. Estamos hablando de 3G versus 4G. Ojo, esa G que está representando el valor de la gravedad. Entonces, 3G, 4G, ¿quién gana? Evidentemente 4G. ¿Sí? 4G es quien gana, lo que significa que mi sistema se mueve de esta forma. De esa forma se mueve mi sistema. Por ahora, dado que todavía no nos estamos involucrando con rugosidad y por ende con fricción, lo que hubiera pasado si usted asumía que el movimiento era para el otro lado, lo que hubiera pasado es que la aceleración nos iba a quedar con signo
negativo, y lo único que nos indicaba era de que si es que el sistema se movía en la otra dirección, el movimiento iba a ser desacelerado. Pero si hubiera existido rugosidad y colocábamos nosotros, si asumíamos que se movía para el lado del más pesado, entonces, ¿qué pasaba? Que nos salía una aceleración negativa y en ese caso había que repetir el problema en la otra dirección para encontrar la correcta aceleración del sistema. Lo que intento decirles a ustedes, cosa que ya les dije en la clase pasada y les vuelvo a repetir ahora, es de que es importante analizar el movimiento. Es importante el que nosotros escojamos la dirección correcta de movimiento. ¿Qué venía después? Diagrama de cuerpo libre, es decir, completamos el diagrama de cuerpo libre, tensión, normal y tensión. Recuerde que cuando se trabaja con planos inclinados, generalmente, y ya que la dirección del movimiento será positiva, generalmente trabajamos con un plano cartesiano inclinado, ¿no? En donde el eje de las X coincide con el movimiento y el eje de las Y pues sería perpendicular, ¿no? Entonces, tengan presente esto porque cuando ustedes digan sumatoria de fuerzas en X, se refiere a todas las fuerzas que caigan paralela al movimiento. Obviamente a favor y en contra. Por favor, continúe usted. Continúe usted, es decir, plantee la ley de Newton que corresponda. ¿Confirman? Sí. Ok. No se olviden, ¿no? Análisis de movimiento, diagrama de cuerpo libre y planteamos las leyes de Newton que haya que plantear, ¿no? Ya después de eso, ya el resto es realmente matemático, resolver sistemas de ecuaciones de la mejor manera que usted se sienta confiado, ¿no? Yo aquí estoy sugiriendo que sumen, pero si usted cree mejor despejar del uno y reemplazar en el otro, no importa, como ustedes se sientan cómodos, ¿no? Entonces, si analizo al más liviano, la sumatoria de fuerzas es en Y, en cuyo caso, pues, vemos que estamos utilizando sistema de referencia a favor del movimiento positivo, peso menos tensión igual masa por aceleración. Esto sería una primera ecuación. Y analizando al cuerpo que se encuentra en el plano inclinado, sería sumatoria de fuerzas en X igual masa por aceleración. Ojo que esta vez, como es plano inclinado, el a favor del movimiento tiene esa inclinación, ¿no? La misma inclinación del plano inclinado hacia arriba del plano inclinado, ¿sí? En cuyo caso tendríamos tensión menos componente del peso igual masa por aceleración. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Si usted sigue
mi procedimiento sugerido, pues entonces suma las ecuaciones no voy a sacar factor común para nuevamente demostrarles el cumplimiento de la segunda ley de Newton, ¿no? Hay una fuerza activa, hay una fuerza que busca el movimiento del sistema. Y esa fuerza que busca el movimiento del sistema es este peso que está colgando. Pero hay otra fuerza que más bien se resiste al movimiento libre del sistema. Y esa fuerza que está resistiéndose al movimiento libre del sistema es la componente del peso de este otro bloque, ¿no? Entonces, por eso es que la tenemos aquí como negativa, ya que se resiste al libre movimiento. Pero entiéndase que lo que tenemos aquí arriba es justamente la fuerza neta aplicada al sistema. Fuerza neta dividida para la masa del sistema. Segunda ley de Newton, jóvenes. Aceleración directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. Bien, con ello ya podemos entonces ahora sí evaluar. Bueno, ahora sí voy a sacar factor común 9,8, en cuyo caso tendríamos 4 menos 0.98 metros sobre segundos al cuadrado sería la aceleración del sistema, ¿verdad? Encontrada dicha aceleración, usted tiene cualquiera de estas dos para encontrar la tensión. Siempre es más fácil despejar cuando está positiva, así que sugiero que encuentren la tensión de la ecuación 2. ¿Sí? Sugiero que encuentren la tensión de la ecuación 2. ¿Cuánto dijeron que sale la tensión? ¿Cuánto? 35.28. Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas o aclaraciones? Si usted se fija, jóvenes, si usted se fija, acabamos de ver de los tres que hemos resuelto, obviamente empezando por la máquina de Atwood, de los tres ejercicios que hemos resuelto, este vendría a ser la generalización de los tres, porque es cuando tenemos al plano inclinado, ¿verdad? Formando un ángulo ahí, está formando un ángulo. La máquina de Atwood sería el caso en que este ángulo de aquí lo hacemos ¿con qué valor? ¿Qué valor tomaría ese ángulo al momento en que yo hago esto? El valor sería 90, ¿verdad? En el momento en que yo el plano inclinado, imagínense que fueran dos tablas, una tabla y otra tabla, y yo vengo y uno las dos tablas. Al unir las dos tablas, primero el ángulo se hace 90 y segundo nos quedaría la polea solita y los objetos o los bloques paralelos, ¿no? ¿Cuánto vale el ángulo? 90. ¿Cuánto es el seno de 90? 1. Justamente haciendo el seno de 91
lo que nos quedaría es la expresión de la máquina de Atwood. ¿Verdad que sí? Mientras que si yo al plano inclinado, esta parte inclinada vengo y la pongo de esta manera. ¿Sí? Recuerde, el ángulo es este. En el momento en que yo a la tabla, digámoslo así, la pongo de esta manera, el ángulo se reduciría ¿a cuánto el ángulo? A 0. El ángulo se reduciría a 0 y en ese caso el seno de 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el seno de 0? 0. Eso implica que todo este término desaparece y lo que debería quedarnos es justamente la expresión del ejercicio anterior cuando la disposición era perpendicular. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí hablemos. ¿Está copiado ya? Bien. ¿Preguntas antes de borrar? ¿Dudas? El caso más simple, el que nosotros empujemos a un bloque, una caja, un escritorio, que nosotros lo empujemos aplicando una fuerza horizontal. Todos probablemente hayamos experimentado el empujar una caja y el darnos cuenta de que de buenas a primera no logramos hacer que la caja se mueva, ¿verdad? Resulta que en las superficies en contacto, jóvenes, las superficies en contacto no son lisas. Es decir, presentan deformaciones, presentan lo que llamamos nosotros imperfecciones. Y a esas imperfecciones es la que llamamos nosotros rugosidad. Si nosotros exageradamente hiciéramos un zoom, resulta que la superficie de abajo no es plana y lisa como se la pueda observar, sino que resulta ser que, vista al microscópico, tiene esas imperfecciones. Y las superficies del bloque resulta que también tiene esas imperfecciones. Obviamente estoy exagerando ahí las imperfecciones que pueda tener la una y la otra superficie. Pero son esas superficies las que están en contacto, que resulta que cuando nosotros queremos que una superficie se ponga en movimiento sobre la otra superficie, ahí es cuando va a existir interferencia, decimos nosotros. Va a haber interferencia entre las imperfecciones de la una superficie con las imperfecciones de la otra superficie. Esas imperfecciones, esa interferencia entre las imperfecciones hace que el movimiento no sea tan libre como deseamos que sea. Y ahí es cuando aparece una fuerza en contra de ese movimiento, ¿no? Ojo, en contra de ese movimiento o de ese posible movimiento. ¿Sí? Porque no necesariamente va a existir movimiento como tal de la una superficie sobre la otra.
Eso es lo que hace que existan dos tipos de fricción. Antes de continuar, entonces, definamos lo que es fricción, pero con mucho cuidado, jóvenes, con mucho cuidado, porque estoy seguro que usted ya tiene una idea de lo que es fricción, pero en muchas de las ocasiones lo decimos en forma incompleta. En ocasiones definimos a la fricción como una fuerza que se opone al movimiento y nada más. Y ese es un concepto incompleto. No es que esté mal, no está mal. Lo que ocurre es que está incompleto. La fricción fuerza que aparece por las imperfecciones de las superficies en contacto. ¿Y qué se opone al movimiento? Y aquí es donde viene la parte que nos olvidamos. Se opone al movimiento relativo entre las superficies en contacto. Fuerza que aparece por las imperfecciones de las superficies en contacto. ¿Y qué se opone al movimiento relativo entre las superficies en contacto? Por favor, esta es la parte más importante y que de aquí en adelante usted no debe olvidarse. Si usted dice sencillamente que se opone al movimiento, eso está incompleto. Y no hay mejor manera de demostrarles de que eso está incompleto analizando a una persona cuando camina. Si usted me dice que la fricción está en dirección contraria al movimiento, entonces yo tendría que supuestamente graficar a la fricción de esta manera. De hecho, muchos grafican a la fricción de esa manera. ¿Por qué? Porque tienen como aprendizaje incompleto de que la fricción se opone al movimiento. Y esto es completamente errado. Resulta que la fricción está en esta dirección. A ver, profesor, o sea que usted me dice que la fricción está a favor del movimiento. No, no les estoy diciendo eso. La fricción se opone al movimiento, por supuesto que sí, pero ¿se opone a qué? Al movimiento relativo entre las superficies en contacto. ¿Dónde está la equivocación aquí? La equivocación está en que usted se pone a ver este movimiento, cuando no es ese movimiento el que tiene que ver. Usted tiene que ver el movimiento o el posible movimiento entre las superficies en contacto. O sea, usted tiene que concentrarse. Es aquí. Todos sabemos que cuando caminamos nos apoyamos, pero nos apoyamos justamente en el pie que queda atrás, pues muchachos.
En el pie que queda atrás es que nos apoyamos. Entonces resulta que con el pie que queda atrás nosotros nos estamos impulsando, constantemente nos impulsamos para poder ir hacia dónde, para ir hacia adelante. Pero cuando hacemos ese impulso, entre comillas, lo que estamos haciendo nosotros con nuestro pie es empujar a la superficie del piso, pues. Le empujamos. Obviamente, la empujamos hacia atrás. Nosotros empujamos a la superficie. Por tercera ley, ¿qué va a pasar? Esta fuerza se la aplicamos a la superficie. Por tercera ley, la superficie me la aplica también a mí. Y resulta que las componentes de esta fuerza, una es la fricción y la otra componente es la normal. Una es la normal y la otra es la fricción. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando nosotros empujamos la superficie, lo más natural y lo más lógico es que nuestro pie quiera irse hacia atrás. Pero ¿quién no se lo permite? La rugosidad, las imperfecciones que hay con la superficie en contacto. Y eso hace que surja una fuerza hacia adelante. Pero ojo, una fuerza que surge hacia adelante, pero oponiéndose al posible movimiento del pie, en donde ese posible movimiento, si es que no existiera la rugosidad suficiente, ese posible movimiento fuera hacia atrás. De hecho, imagínese usted, intentar caminar con el calzado que tenemos, intentar caminar en una superficie congelada, hielo. Entonces, ¿qué pasa? Una superficie congelada no presenta pues la suficiente rugosidad. Entonces nosotros queremos caminar y lo que pasaría es que constantemente resbalaríamos. Nuestro pie no sirve de apoyo porque en el momento en que yo me quiero impulsar, mi pie se va para atrás. Gracias a la fricción caminamos, muchachos. Si no existiera rugosidad entre las superficies en contacto, no pudiéramos caminar. Repito, por favor. ¿Para dónde es el posible movimiento del calzado? Hacia atrás. ¿Quién se opone a ese posible movimiento? La fricción. Ojo, se opone a ese posible movimiento. Y por esa razón es que hablamos en este caso de una fricción estática. Se opone al posible movimiento. La fuerza de fricción se opone al movimiento, pero al movimiento relativo entre las superficies en contacto. De hecho, para no escribir todo esto, todo esto de aquí se lo puede reemplazar con una sola palabra. Y esa palabra, con la que yo puedo reemplazar todo esto, esa palabra es deslizamiento.